Hola a todos. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí con Marcelo Panelo, que es el maestro internacional, que ya estuvo la semana pasada. Tenemos un segundo vídeo que vamos a grabar en este momento, a ver qué os parece, un poco promocionando lo del evento del día 18. Serán dos maestros internacionales, Alfonso Jerez del FOMEN y Marcelo Panelo, que también es del San Andreu, ¿vale? Lo dejo con Marcelo y a ver qué nos ha preparado para hoy. Gracias. Hola a todos, hola Juan Carlos. Hoy vamos a ver el tema del desarrollo, ¿sí? Esta es una partida del año 1946, un tanto vieja, ¿no? Dirán ustedes, pero es un ejemplo perfecto para lo que vamos a ver ahora. Es una defensa siciliana que plantea las negras, ¿sí? La partida es Smillo con Nauer, del famoso torneo de Groninga del 46. Digo que es un famoso torneo porque fue importante, ¿no? Ahí se decidió realmente si después de la muerte de Lequine, Ewe sería, digamos, el sucesor como campeón mundial, ¿no? Porque no había corona, ¿no? Digamos, el rey había muerto, el rey ha muerto, decían. Viva el rey, ¿no? Pero entonces Botvinnik tenía que de alguna manera no perder esa última partida, que yo recomiendo si se puede ver la partida esta de Ewe Botvinnik, para que no ganas el torneo Ewe, ¿no? Y entonces Botvinnik hizo el milagro y en un final de torres logró hacer tablas de manera increíble, ¿sí? Eso lo veremos más adelante, ¿no? Cuando veamos el tema de estos de finales de torres, trataremos ese momento histórico y esa partida que es muy buena. Ahora vamos directamente a lo que queríamos ver, el tema del desarrollo, ¿no? E4 juega Smillo, C5, defensa siciliana, ¿no? Sí. Caballo F3 y D6. Y el blanco decide jugar, que para mí es lo mejor, ¿no? Es jugar D4, ¿no? Esta jugada, es verdad que uno dice, uy, pero estás cambiando un peón del flanco por uno del centro, favorece en cierta manera a las negras, ¿no? Sí. Pero si te pones a ver aquí, tomamos de caballo, que es lo más habitual, ¿no? También se puede tomar de dama, ¿no? Caballo F6. Hay que hacer jugadas naturales, sacar el caballo C3, porque el caballo tiene que salir por ahí para defender el 4, ¿no? Exacto. Y nos encontramos en una de las sicilianas, típicas, ¿no? Ya conoces el nombre, ¿no? No. La Naidor, ¿no? La siciliana Naidor, ¿verdad? Se puede jugar el dragón, la Echevenige, ¿no? Hay muchas sicilianas, la clásica, ¿no? ¿Sí? La Taimanó, hay muchos nombres de grandes jugadores que han aportado demasiado, ¿no? A esta apertura. Si te pones a ver, parece que el negro ha hecho un negocio muy bueno, ha logrado la columna C y ha cambiado su peón del flanco por uno del centro. Pero, ¿con qué pieza jugarías tú? Yo ahora con blancas, no sé, sacaría un alfil, por ejemplo, ¿no? No, y la pregunta, ¿con qué pieza te gustaría jugar a ti esta posición? Ah, con blancas. ¿Por qué crees? No, que es mejor está con más blancas? desarrollado, hay piezas en el centro, el negro ha movido muchos peones de principio, bueno, me da más ventaja, ¿no? Posiblemente. Jugaría el alfil, me enroco rápido, estoy tranquilo, ¿no? En la posición, el negro no me puede incomodar. El blanco, a cambio de todo esto, logra una ventaja de espacio muy importante. Habitualmente aquí lo normal es que las negras traten de jugar en roque corto, rápido, jugar con E6, alfil E7 y enrocarse, ¿verdad? Es verdad que las negras tienen un peón más en el centro del tablero, pero todavía no es fácil jugar ese D5, porque es verdad lo que tú has dicho, como han movido peones, están en inferioridad de desarrollo. Entonces tienen que tener cuidado. Estratégicamente es una apertura muy buena si uno se pone a ver. Tengo centro, ¿sí? Y si logro enrocarme después con alfil E7 y las blancas no hacen nada o no atacan, entonces trataré de jugar mi D5 y me quedaría con digamos, con el peón ahí central, ¿no? Y tendría buenas posibilidades en el medio juego. Es que tampoco es tan fácil atacar, ¿no? O sea, ese es el problema, no es fácil atacar. Pero es importante, yo creo que el jugador de negras tiene que conocer más o menos a la perfección cuando juega una siciliana, porque el momento que cometas un fallo, el espacio este que tiene las blancas puede ser muy importante, ¿no? Y empezar a crear amenazas de ataque. Es muy fácil atacar, digamos, cuando uno tiene espacio. Porque puedes tirar un G4, qué sé yo. la vas colocando. O el F4 incluso, ¿no? Y empezar a crear amenazas de alguna manera, ¿no? F4 es una maniobra importante para compensar, digamos, la superioridad numérica que tienen las negras aquí en el centro del tablero, ¿no? Pero habitualmente cuando la Naidor, que es una de las aperturas más jugables por parte de las negras, en lugar de F4, perdón, aquí, las
las blancas juegan alfil E3, el ataque inglés. Este es un esquema muy importante y que está muy de moda, ¿sí? Este fue inventado por los maestros ingleses en los años 80, Shore, Nunn y otros jugadores que digamos, hicieron un aporte muy importante, ¿no? El plan de las blancas es jugar con F3, ¿sí? Dama de 2. ¿F3? Sí. F3 para que el caballo no salte a G4 y moleste al alfil. Pero una corta, ¿no? Entrada de dama. Sí, si pero quieres atacar. Pero la idea de F3 ya la verá más adelante. Por ejemplo, F3, dama de 2, ¿sí? Aquí. Y enroque largo, ¿sí? Este sería el esquema del ataque inglés. Normalmente el negro tendría que jugar de esta manera, con ese y alfil E7, ¿no? Y enrocarse. Entonces ahí ves la jugada de F3. El blanco podría crear amenazas con G4. Y lanzar sus peones, el peón G y el peón H, ¿no? Hacia adelante. No te lo bloquean. O sea, si yo empiezo a lanzar los peones, vale que faltan tiempos del negro, ¿no? Pero por eso mismo, ¿cómo tendríamos que ponerlo que este no me lo bloquease en un futuro? Exacto. ¿No? Es un problema, ¿no? Hay muchas... Incluso si hay una partida de short que creo que short, como E6, supongamos que ahora no puedo tomar con peón F, un sacrificio de peón, que esta es una jugada típica, ¿no? La siciliana, no puedo comer de peón F porque me cae en ese, que por ejemplo sacrificar un peón para abrir columnas. Y entonces el blanco por medio de H5 empieza, digamos, a romper sobre la estructura de las negras. El negro también tendría que buscar temas sobre el flanco dama, urgente, ¿no? Son esas luchas que se convierten bastante agudas, ¿no? Y es un problema, por eso el jugador de negras tiene que estar muy al tanto de la teoría si no quiere perder en 20 jugadas. Vale, volvemos otra vez, ¿eh? Bueno, lo bueno de todo esto decía Bolvayés que si uno logra pasar las 25 jugadas con negras y el blanco no da mate, quiere decir que posiblemente tengamos buenas posibilidades de ganar, ¿no? Bueno, vaya, si hay que esperar a 25... No, por supuesto, es una apertura que, bueno, tiene sus posibilidades de contraataque, pero tiene que ser muy fino el jugador de negras para jugar, ¿sí? Estaba así en sí, principio. El blanco jugó alfil E2 en la partida, pero aquí en el sistema se recomienda que incluso está la línea de alfil G5, ¿sí? Estas son las que más molestan porque las negras no pueden jugar con E5. Naidor cuando inventó su sistema, ¿no? Él siempre trataba de jugar E5, pero ahora es imposible con un alfil G5 jugar E5. ¿Por qué? Por el hueco en D5 y la clavada, ¿no? Y el negro pierde el control de la casilla D5. Claro, pero por ejemplo aquí, ¿qué hago? ¿Me voy a F5, por podría ejemplo? Ir a F5, ¿no? Incluso podría retirar tranquilamente el caballo, supongamos a B3, total, para no entorpecer, digamos, no romper la estructura de peones, ¿no? Pero podría ser una alternativa, ¿no? Pero la casilla D5 ya empieza a caer en manos de las blancas, ¿no? Bien. Vale, sí, está todo acabado, ¿no? Un poquito. Tendría que jugar alfil E6 para ir controlando, ¿no? Igual de todas maneras, luego de alfil por F6, dama por y caballo de 5, empieza a caer esa casilla, ¿no? Y es muy importante, ¿sí? Posiblemente aquí la que tú dices debe ser más aguda y parece más interesante ahora que estoy viendo, ¿no? Porque si él decide cambiar en F5 ya pierde totalmente el control de las casillas blancas, no sé si habrás visto. Sí. Entonces la casilla de 5 ya pasa a manos de las blancas. Incluso podríamos sacar el alfil a C4 para reforzar más ahí, ¿no? Directamente, ¿no? Hay muchas posibilidades, ¿no? Y el alfil este de F8 es un alfil bastante malo. Bueno, son posibilidades, ¿no? Entonces contra alfil G5 no se recomienda jugar E5. Contra alfil C4 lo mismo si te pones a ver. Ahora ¿sí? aquí esto. Tampoco se recomienda jugar E5. Claro, porque ya la casilla de 5 ahí cae ya directamente en manos Te de la queda peón blanca. de D6 retrasado, ¿no? Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué Naidor contra otra jugada, que no sea alfil C4 o alfil G5, por ejemplo contra alfil E2, les proponía E5? Interesante, ¿no? Resulta extraño, ¿no? Pero en este momento Me tengo que ir para atrás. se tienes que ir para atrás y lo normal es ir a B3 y entonces las negras les resulta más fácil luchar por la casilla D5. Lo más importante es que nunca caiga en manos de una pieza menor, la casilla D5. En una pieza pesada como una torre no hay tanta influencia la dama, ¿no? Porque el problema es una pieza, cuando se centraliza, especialmente un caballo, en el centro es fantástico. Si no lo puedes mover, si no lo puedes cambiar, por ejemplo, el caballo de 5 es una pieza muy buena. Claro, porque con la clavada en F5, en G5, lo bueno que tenías es que podías jugar esta fácil, ¿no? Claro. Pero ahora no. No, porque ahora te toca mover y bueno, de alguna manera puedes reforzar ese punto, ¿no?
Ujú. ¿sí? Sí. De todas maneras, la teoría contempla que alfil es 7 y si alfil G5, ¿sí? Sí. Se Bueno, puede sacar el alfil a 6. Y bueno, se logra cierta compensación a cambio de la casilla de 5. Es verdad que a las negras les cuesta. tendría que jugar así, Pero- enrocarme largo. Sí, podría ser una alternativa, pero bueno, la otra es que juegan así. Cuando juegan de esta manera posicional, las blancas no tienen intención de enrocarse largo. Más de jugar con enroque corto, sólido, como las negras se van a enrocar corto. Digamos, No, yo lo decía por aprovechar la presión debilidad de de 6. claro, pero si juegas dama de 2, yo podría llevar el caballo b de 7, ¿no? Esta es una jugada importante, donde ya refuerza el punto de 5. Y no tiene tanta influencia poner la torre. No, porque justamente el peón de 6, que parece débil, que eso parece extraño, ¿no? La casilla de 5 y el punto de 6, el negro de cierta manera lo puede defender, ¿no? A cambio de eso, logró un equilibrio en el centro, entonces se dedicará a jugar con dama C7, torre C8, presionar a lo largo de la columna C, ¿no? Sí, porque bueno, con un poco Es de débil. rayos X es débil, sí. Si puedo lograr B5 y un B4 podría ser débil, ¿sí? Claro, el problema, por eso en estas líneas es mucho más fácil jugar para las negras, ¿no? Porque el peón de E5 equilibra el espacio, ¿no? Pero en líneas como alfil G5 o alfil C4, Con el caballo en D5, en D4. en 4, el negro ya tiene que tener mucho cuidado aquí, ¿eh? Aquí es donde se sufren los mayores mates, ¿no? Porque el blanco tiene un espacio muy importante. Pero bueno, el blanco, este alfil también va a quedar un poco tonto, ¿no? O sea, Sí. aquí no vas a poder ponerlo porque te lo lanzan el peón de Claro. B5 y si lo pones en E2, en principio tampoco no tiene mucho futuro, ¿no? Sí, De ataque, pero la idea del blanco es jugar F4 aquí, ¿no? Directamente. con el alfil en Sí. F1 Y todavía. F4. Ahora, Sí, esto. sí. En caso de alfil E7 o jugadas naturales como esta, sacar la dama a F3, ¿sí? Y enrocarse largo. El alfil de F1 es verdad, no se mueve. No se mueve. Claro, si tú juegas dama F3, dama C7, enroque largo, ¿sí? El blanco de repente empieza a tirar el G4, te comen F6, y bueno, como tiene espacio, empieza a tirar todos los peones en el flanco de No comunica las torres en ningún momento. Sí, en un momento sí, el alfil saldrá, ¿no? Incluso el problema que a veces, en una situación, por ejemplo, de este tipo, por ejemplo, que hayan cambiado, supongamos, ¿no?